¿Qué tal, amigos de Mundo Ejecutivo TV? Nos da mucho gusto que nos puedan recibir en este 2011, en este inicio de año. Es un año lleno de expectativas para todo el equipo de Mundo Ejecutivo y seguramente para todos ustedes que nos ven allá en casa. Seguramente los pequeños empresarios, los gerentes están ávidos de muchos temas que aquí le hemos presentado porque usted nos los ha pedido. Hoy vamos a platicar con nuestro analista, usted ya lo conoce, Carlos Alberto Martínez, para platicar y hacer un breve análisis de todo lo que fue el 2010 y qué expectativas hay para este 2011. Recuerde que estamos frente a un proceso electoral en donde ya empezaron el golpeteo político y esto definitivamente puede inhibir mucho del desarrollo económico que necesitan todas las empresas, todos los empresarios, todos los pequeños y medianos empresarios como ustedes que nos ven y por supuesto, mire, no tiene que ser empresario. Todos necesitamos del desarrollo económico porque finalmente estamos buscando prosperidad. Carlos Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, bien, gracias. Carlos Alberto, cerró el 2010 y corrígeme si estoy mal, pero se terminaron ya muchos plazos, empezó el golpeteo político rumbo a unas elecciones en el 2012 y en realidad hubo cambios importantes, hubo cambios buenos que tienen que ver con lo que fue la salida de Luz y Fuerza del Centro, hubo cosas que no tuvieron como que mucho brillo, y hubo cambios importantes, hubo cosas buenas, unas no tan buenas y sin brillo, y hubo cosas muy malas. ¿Cómo viste este 2010? ¿Qué expectativa, qué sentimiento te deja al cierre del 2010? ¿Qué es lo que faltó de hacer? Bueno, básicamente yo creo que el año 2010 que termina fue un año de recolección de los beneficios que se tuvieron en el ciclo económico adverso que tuvimos durante los años 2008 y 2009 y efectivamente apreciamos un efecto rebote en la economía que luego de decrecer casi 7 puntos por debajo de cero en el año 2009 estamos terminando con un crecimiento del 5% y esto es un reflejo de crecimiento de rebote que si bien es insuficiente para reponer los 7 puntos negativos que decrecimos en el año pasado, sí nos fueron dando alguna generación de empleos importante y digamos un mayor dinamismo en general en la actividad económica de México. Ahora, este crecimiento tan espectacular que se vio, ya platicamos que fue una especie de rebote muy fuerte por la caída tan fuerte que hubo en los Estados Unidos y una caída aquí en México de más del 7%. Sin embargo, ¿están las bases puestas? ¿O este crecimiento obedeció a que teníamos las bases correctas o simplemente es la inercia porque Estados Unidos tuvo un crecimiento muy, muy importante? ¿Cómo lo viste tú? Sí, no, realmente, siendo muy honestos, es un crecimiento inercial, es un crecimiento de efecto, digamos, rebote, prácticamente impulsado por la recuperación de Estados Unidos, que sigue siendo no tan vigorosa, pero sí se está recuperando, y bueno, eso nos ha jalado a un 5%, pero que no debemos de creer que ese 5% es importante, bueno, desde luego lo es, porque creó una cantidad importante de empleos, pero tampoco lo es desde el punto de vista que no alcanza a resarcir los daños que la economía mexicana sufrió en los años 2008 y 2009. Digo, este fue el caso de la reforma laboral que se había pedido, se había avanzado mucho, incluso en el Congreso estaban a punto, el presidente se había comprometido a sacarla, el secretario de Trabajo se había comprometido y simplemente se paró, se estancó. Y esto pues redunda evidentemente en la productividad de las empresas. Pero estoy bien, esa es la sensación que les da a ustedes los analistas, que simplemente como se paró todo en el Congreso, ya no hay desarrollo, cuando menos para el siguiente año, 2011. Sí, definitivamente en mantener un marco laboral actualizado, pero que sobre todo esté sustentado en una mayor flexibilidad del mercado laboral, tanto de la contratación como del despido o contratación eventual de los trabajadores, adoptar el esquema de outsourcing, que es un esquema internacional de gran revuelo, el mundo se está moviendo hacia esa dinámica, es decir, sí necesitamos actualizaciones en nuestro marco laboral, pero me parece que también como venía la propuesta de reforma no era tampoco lo más indicado, como que se estaban malinterpretando algunos elementos que me parece quizá eso fue lo que la detuvo, pero el hecho es que al final del camino vamos a seguir teniendo una ley laboral bastante desactualizada. Ahora, Carlos Alberto, vamos a platicar. Al parecer ya no va a haber grandes reformas y las reformas que no se hicieron en su momento pues ya no saldrán durante el 2011.
Y aquí es donde al parecer se han hecho mal las reformas, porque se sabe que es necesario y se comprometieron a hacer una reforma política que no terminó siendo eso, sino una gran reforma a Petróleos Mexicanos. Y lo que tú comentabas en la parte de reforma política, simplemente vas a generar una reforma que cuando se genera una reforma política pues ya no te va a servir, y hay nuevamente que crear una reforma para que todas estén adecuadas. Entonces, ¿qué es lo que sería un cambio tan drástico? Hacerlo simultáneamente en todas las reformas, o empezar por la política y de ahí que fuera derivando a las demás. Va a ser paradójico, pero la gran reforma económica para fomentar el desarrollo de México en el largo plazo es una reforma política. Tenemos que cambiar los esquemas de arreglo político en el país para que entonces Ejecutivo, Congreso y en su caso también la Corte, los tres poderes se alineen hacia elementos centrales de desarrollo económico sustentados en el modelo que tenemos ya desde hace más de 20 años, que es el modelo de apertura comercial y liberalismo económico, que no se alcanza a afianzar. Porque el problema que tenemos es que a la falta de, digamos, actualización de nuestro marco político, nos encontramos con que las reformas se detienen, el Ejecutivo busca unas cosas, el Congreso tiene otra visión del desarrollo, luego cambian. Entonces es preferible ya no seguir insistiendo en hacer cambios económicos cuando tenemos la política todavía muy retrasada. Muy bien, Carlos, déjame hacer una pausa, nos vamos y regresamos para que hablemos de las expectativas para este 2011, porque aunque pues al parecer vamos a estar un poco pasmados sin reformas, todavía hay cosas que se pueden hacer. Usted no se vaya, estamos en Mundo Ejecutivo TV, la visión de los negocios, iniciando este 2011.